Hola, hola estimados y estimadas estudiantes, ya estamos en el video número 7 de lo que es función cuadrática y vamos ahora por ciertos aspectos que son sumamente importantes a la hora de poder graficar una parábola. Primero, lo que ya mencionamos en otros videos, pero ahora con más profundidad lo vamos a hacer, que es la concavidad. Es decir, si el a es positivo, el coeficiente numérico que acompaña a mi x cuadrado es positivo, se dice que la concavidad es hacia arriba, o sea que la parábola es convexa. Entonces estamos en el caso así, ¿cierto? Una parábola que sea de esa forma, ¿ya? Y para esto, ¿qué es lo que debo saber yo? Debo saber lo siguiente. Si el a, esto significa no es que a flechita cero, significa esa flecha, significa tiende, ¿ya? Significa que si A tiende a cero, o sea que si A se acerca mucho a cero, como 0,5, 0,2, 0,1, ¿cierto? Significa de que la la parábola en este caso, será, será más abierta. ¿Ya? Entonces estamos en el caso, por ejemplo, de una parábola así. Una parábola más o menos así. ¿Sí? Una parábola bastante abierta. En cambio, si el A tiende a ser un valor infinito positivo, o sea, un valor cada vez más alto, como 100, 1.000.000, 999 millones, etcétera, la parábola será más cerrada. En este caso, más cerrada. ¿Sí? Y en este caso, estamos en presencia de una parábola así. Sería más o menos así. ¿Sí? Mucho más cerradita que la que está arriba. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede si el A es negativo? Si el A es negativo, la concavidad es hacia abajo, o sea que es una parábola cóncava. Es decir, estamos en presencia de una parábola así, ¿cierto? De una parábola así, con el A menor que cero. Y para esto debo saber dos cosas. Que si el A tiende a cero, el A tiende a cero, ¿cierto? La parábola, lo mismo que ocurría antes, la parábola será cada vez más abierta. Y en el caso de que si el A tiende a ser infinito negativo, o sea, tiende a ser cada vez más chico ese valor, la parábola será cada vez más cerrada. Y aquí vamos a hacer un esbozo de la gráfica, sería así más o menos. Como la primera es cada vez más abierta, es más o menos así. Una parábola así. Y la otra sería justamente así, más cerrada. ¿Se dan cuenta? Eso es la concavidad y tiene que ver con el coeficiente numérico, el A. Ahora, veamos algunos ejemplos para que de alguna forma me crean esto. Entonces tenemos cinco funciones cuadráticas, todas con distinto color para que podamos reconocerlas después en la gráfica. Y tenemos que la primera es la función madre, que es la x cuadrado. Entonces la graficamos. Hacemos un esbozo de la gráfica. Sería por ahí, el 2,4 por ahí, el menos 2,4 por ahí. Tenemos también el 3,9, grafiquémoslo, para que nos salga mucho más exacta esta gráfica. El menos 3,9 por ahí también. Entonces, esta gráfica es más o menos así. Voy a hacerlo lo más ojalá bonito posible. ¿Ya? Esto continúa para arriba, ¿cierto? Para la izquierda y para la derecha. Ya. En cambio, la que está en rojo me dice que es ahora el doble de x cuadrado. O sea, ahora como que ahora se duplica, ¿cierto? Se duplica. Entonces para esto nos vamos a construir una tabla de valores.
tenemos que el punto 1 va a parar ahora al 2, ¿cierto? El punto menos 1 va a parar al 2 también. El punto 2, 2 al cuadrado 4, 4 por 2, 8. Y el menos 2 también al 8 porque son puntos simétricos. S con S y S con S son puntos simétricos. Entonces el 2 con el 1 con el 2 sería ahí. El 2 con el 4, el 2 con el 8, perdón, ahí. Ahí. Y después los simétricos, que sería el menos 1 con el 2, el menos 2 con el 8. Y fíjense que esta parábola es mucho más cerrada, ¿cierto? Sería ahí. La puedo continuar. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, una tabla para el azul sería cuando es 1 menos 1, vamos a hacer los mismos valores siempre. El 2 y el menos 2. Por supuesto que el 0, en todos estos casos, el 0 va a parar al 0. Entonces tenemos el 1 va a parar al 3, el menos 1 también al 3, porque son simétricos. El 2 al cuadrado va a parar al 2, 4, 12. Y acá también al 12, porque son simétricos. Entonces el 1,3 por ahí y el 2,12. Fíjense para dónde me voy. Acá el menos 1,3 y el menos 2,12. Por lo tanto, esta gráfica va a ser mucho más achatada. Por eso es que yo en el resumen que hice en la primera parte digo que es más cerrada. Mientras más alto es el coeficiente numérico que acompaña la A en la parte positiva, va a ser más cerrada la parábola, más achatada. Vamos a hacer ahora el otro, que sería cuando es 4x cuadrado. Ya más o menos estamos suponiendo de que va a ser más achatada. Entonces el 1 va a parar al 4, el menos 1 también al 4. El 2 va a parar al 2 al cuadrado 4, 16, 16 y 16. Entonces sería el 1 con el 4, por ahí, el menos 1 también con el 4. Y después sería el 2 con el 16 por acá. Por ahí. Entonces, fíjense que esta curva es mucho más cerrada. Mucho más cerradita, ¿cierto? Por ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada vez tenemos una parábola más y más cerrada. Y por último tenemos el 5, que sería el x, el y, cuando es el 5x cuadrado, que sería acá 5, 5, y después con 2 sería 2 al cuadrado 4, sería 20 y 20. Entonces ya se nos escapa un poco de las manos, pero según lo que tenemos acá en la gráfica, pero el 1 va a parar al 5, ¿cierto? Por ahí. Acá también. Entonces esta gráfica más o menos es así. Y esto para acá también. Ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que mientras más alto es el A, en los positivos, la parábola es cada vez más achatada. Y el último tenemos ahora en los negativos. En los negativos tenemos la función, en este caso menos x cuadrado, que sería más o menos por acá. Ahí, el menos 2, el menos 2 al menos 4, el menos 2 al menos 4, por ahí, ¿cierto? Ahí. Ahí. Después el menos 3 al menos 9. Entonces esto sigue para acá. Ahí. Y el 3 al menos 9 también. Entonces esto sigue para acá. Ahí. Y luego puedo graficar la rojita. La rojita que sería... Ahora el 1 va a parar al menos 2. O sea, ahí y su respectivo simétrico. El menos 2 va a parar al menos 8. Y acá el simétrico correspondiente es este. Entonces esta parábola es así. Fíjense que también me cumple con que es más achatada. Solamente la única diferencia es que ahora la parábola es con concavidad hacia abajo, es cóncava. Después el azul. Tenemos el menos 1 al menos 3. Por acá. El 2 al... sería ya acá al 12.
Ahí, ¿cierto? Ahí. Entonces fíjense que esta gráfica es más achatadita. ¿Ya? Después el que está en rosado sería menos 4x cuadrado. Menos 4 por acá, menos 4 por acá. Menos 2 sería menos 16. Ahora, menos 16 sería por acá. Ahí, y sus respectivos simétricos acá. Entonces esta parábola es así. Es más achatada, mucho más achatada que las otras. ¿Se dan cuenta? Y no hacemos el naranjo por un tema de espacio, pero se entiende, ¿cierto? De que si en los negativos el valor es es cada vez más bajo dentro de los negativos, menos 50, menos 100, menos 1.000.000, menos 1.000.000.000, la parábola es cada vez más achatada, es más cerrada. ¿Sí? Así que eso ha sido este video, chiquillos. Ojalá que les haya gustado. Y no olviden, por favor, suscribirse a mi canal Profe Troll es Maravilloso. No se arrepentirán. Que estén muy bien. Un abrazo.